Bienvenidos a El Debate. A ver, quiero que imagines por un momento un tratamiento médico que sea capaz de reiniciar un cerebro profundamente traumatizado en cuestión de 6 horas. Madre mía, suena a ciencia ficción pura. O, bueno, a una promesa vacía de estas de la nueva era. Sí, totalmente, pero la realidad nos acaba de adelantar por la derecha. Hablamos de la reciente propuesta de la administración de Donald Trump de destinar 50 millones de dólares para investigar la eficacia clínica de psicodélicos, concretamente la psilocibina y el LSD. Es que es un giro de guión brutal. Es, sin duda, una de las encrucijadas médicas y yo diría sociológicas más fascinantes de nuestra era. Absolutamente. Y el dilema central de hoy surge directamente del material que estamos analizando. O sea, la gran pregunta es, ¿son los psicodélicos herramientas médicas pragmáticas y esenciales para aliviar un sufrimiento humano insoportable? O por el contrario, representan un riesgo sistémico y moral. Porque, claro, desmantelan la estructura neurológica del yo y, ojo, abren la puerta a nuevas formas de control corporativo. Exacto. Y bueno, en nuestra discusión de hoy, yo defenderé, y estoy muy convencida de esto, que en la eficacia terapéutica empírica y el alivio del dolor crónico deben primar. Tienen que primar siempre sobre los dogmas ideológicos y el pánico cultural histórico. Ya, claro. Es que, fíjate, cuando nos enfrentamos a tasas de suicidio devastadoras, la inercia burocrática no puede justificar la crueldad de negar un tratamiento que empíricamente funciona. Pues mi postura será advertir que las preocupaciones institucionales sobre esta desestructuración radical de la psique no son un mero capricho puritano. O sea, son alarmas completamente legítimas. Aunque frenen la investigación médica. A ver, argumentaré que disolver el ego tiene consecuencias impredecibles. Y señalaré, como experto un poco más escéptico aquí, los enormes riesgos que conlleva la mercantilización de estas sustancias, cómo esta, digamos, apertura de la mente puede terminar siendo cooptada por élites corporativas en un sistema ya de por sí desigual. Bueno, para entender por qué un gobierno está dispuesto a inyectar 50 millones de dólares en algo que hace, qué sé yo, una década era un tabú absoluto, creo que primero tenemos que ser brutalmente honestos. A ver. El modelo psiquiátrico actual, especialmente para el trauma severo y la depresión resistente, ha fracasado. O sea, si te rompes un brazo, el traumatólogo ve la fractura en la radiografía y te pone una escayela. Sí, es algo puramente mecánico. Exacto. Pero en la salud mental no hay radiografía. El paisaje es completamente turbio. Y la respuesta institucional durante las últimas 4 décadas ha sido básicamente recetar inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, los famosos ISRS. Claro, la fluoxetina, la sertralina. Es decir, los pilares fundamentales de la psiquiatría moderna. Esos mismos. Y fíjate en cómo funcionan. Porque, a ver, es vital para nuestro debate. Los ISRS inundan la sinapsis del cerebro con serotonina para amortiguar los picos de angustia. Y sí, es verdad que evitan que el paciente caiga al abismo absoluto. Pero el precio es altísimo. Lo que hacen es aplanar la curva emocional completa. Bajan el suelo, sí. Bajan el suelo, pero también bajan el techo de la experiencia humana. Dejan a menudo al paciente con un encefalograma emocional plano. Hemos construido un sistema que prefiere el mantenimiento crónico de la patología antes que intentar curarla. A ver, yo estoy de acuerdo en el diagnóstico del problema. El material original describe los fármacos convencionales de una forma muy visual. Dice que son como una manta húmeda sobre un incendio forestal. Exacto, una manta húmeda. Y tiene razón en que una manta húmeda no apaga el origen del fuego. Pero, y aquí es donde difiero profundamente en las conclusiones, evita que la casa entera se reduzca a cenizas de forma inmediata. Ya, pero sigues viviendo en una casa en llamas. Bueno, pero los ISRS ofrecen algo crucial para un sistema nervioso frágil que es la estabilidad. Y es precisamente en medio de este lodo terapéutico donde ha caído la roca gigantesca de los psicodélicos. Una roca que empíricamente funciona, ojo. O sea, los datos de los ensayos clínicos son abrumadores y la razón por la que funcionan es fascinante a nivel mecánico. A ver, explícate. Si un cerebro con depresión mayor es como una pista de esquí al final del día, llena de surcos profundos y rígidos por donde los pensamientos negativos se deslizan automáticamente una y otra vez. El bucle de rumiación. Justo, pues lo que hace la psilocibina es actuar como una gran nevada, fresca, fomenta la neuroplasticidad y, claro, permite al cerebro forjar nuevos caminos fuera de ese bucle de miseria.
Me gusta tu analogía de la nevada fresca, la verdad. Pero espera, déjame pararte ahí un momento. Porque estás ignorando la otra cara de esa moneda. ¿Qué cara? Pues que una nevada de esa magnitud no solo cubre los surcos, también oculta los barrancos y los límites de la pista. Cuando hablamos de la magia de los psicodélicos, estamos hablando de desactivar temporalmente algo muy serio. ¿Te refieres a la red neuronal por defecto? Exactamente. Lo que en neurociencia es el director de orquesta de nuestro cerebro. Es la estructura neurológica que mantiene cohesionado nuestro sentido del yo. Sí, lo que el texto llama la estructura yoica. Eso es. Y desmantelar la estructura yoica de una persona en una sesión de 6 horas, por muy supervisada que esté, es un acto de disrupción psicológica extrema. Pero supervisada al fin y al cabo. Ya, pero tú lo llamas forjar nuevos caminos, y la disolución del ego es, por definición, la pérdida temporal de todas tus anclas identitarias. El rechazo conservador tradicional hacia estas drogas en los años 60 no fue un mero capricho autoritario. Bueno, había mucha propaganda ahí también. Sí, había propaganda, claro, pero no podemos reducirlo solo a eso. Fue una respuesta visceral a un caos real. Someter a un cerebro traumatizado a un viaje donde el tejido mismo de su realidad se desgarra es una apuesta de un riesgo colosal. ¿Pero riesgo comparado con qué? Porque, a ver, ese es el gran punto ciego de esa cautela médica que defiendes. Comparado con el mantenimiento estable. No. Argumentas que apagar la red neuronal por defecto es peligroso y asumes que el estado base del paciente es de una paz frágil que no debe ser perturbada. Pero quien haya estado cerca de un veterano con estrés postraumático severo sabe que eso no es paz. Ya, es un sufrimiento enorme. Es un infierno. No hay manual diagnóstico que alcance a describir el verdadero infierno de un sistema nervioso atrapado en un bucle de terror incesante. O la depresión mayor, donde el paciente llega a valorar la muerte simplemente como una liberación. Frente a ese nivel de sufrimiento absoluto, decir que una intervención de 6 horas es, cito, demasiado disruptiva, me parece desconectado de la urgencia clínica. El trauma ya es la disrupción máxima. A ver, yo no estoy minimizando el infierno del TEP, en absoluto. Faltaría más. Pero plantear que disolver la red neuronal por defecto es una cura milagrosa ignora algo clave. ¿El qué? Que el cerebro no siempre se reconstruye en una configuración más sana tras esa nevada. ¿Está preparado el sistema nervioso central de un ciudadano medio para integrar una violencia curativa de tal magnitud? Se hace con acompañamiento clínico, no están solos. Sí, pero si sale mal, no estamos hablando de un efecto secundario temporal como náuseas o un poco de fatiga. Estamos hablando de fragmentación psíquica, de brotes psicóticos latentes que se disparan. Es que los protocolos clínicos modernos precisamente filtran eso. Filtran y acompañan esos riesgos con terapia de integración rigurosa. O sea, no es mandar a alguien a un bosque a que se tome unos hongos él solo. Ya. Pero bueno, quiero que nos fijemos en el origen de este debate y en un apunte brillante que hace el material. Si el modelo médico tradicional está tan estancado, no es de extrañar que la desesperación nos lleve a lugares insospechosos. Ya, y alianzas muy extrañas. Exacto. Y aquí llegamos a la paradoja política que subraya el texto. O sea, son $50 millones propuestos por la administración de Donald Trump. Hay una ironía deliciosa en que sea precisamente un gobierno de corte conservador el que esté priorizando la salud mental de esta manera. Es una ironía monumental. O sea, el mismo espectro político que impulsó la guerra contra la droga ahora está firmando cheques para investigar el ácido lisérgico. Estela. Totalmente. Y el autor del texto señala una dicotomía fascinante. Argumenta que mientras ciertos sectores de la izquierda institucional se perdían en laberintos de debates identitarios y en una corrección política asfixiante, pues ha sido una visión puramente pragmática la que ha puesto el dinero sobre la mesa. Cuando la realidad clínica asoma, el pragmatismo acaba aplastando al sectarismo. Ya, pero, a ver. Si la psilocibina disipa la niebla de la decreción resistente, te prometo que me importa muy poco si la firma en el decreto lleva el nombre de un republicano o de un demócrata. La ciencia debe operar por encima del dogma. Claro, pero fíjate en la lectura que haces tú de ese pragmatismo. Porque yo no creo que estemos ante un triunfo desapasionado de la ciencia libre de prejuicios. ¿Entonces qué es? Estamos ante una sociedad que ha fallado tan estrepitosamente a nivel de bienestar básico, que ha generado unos niveles de alienación tan bestiales, que incluso sus defensores más acérdimos están dispuestos a jugar a la ruleta rusa con la farmacología.
Bueno, ruleta rusa es un término muy fuerte. Es que el hecho de que se financie esto no revela valentía política, revela el nivel absoluto de colapso de la salud mental occidental. Es pura y dura desesperación. Desesperación o no, el resultado final es la investigación de una herramienta que salva vidas. O sea, ¿por qué te preocupa tanto la motivación detrás del cheque si los datos clínicos avalan la molécula? Porque las moléculas, por sí solas, es verdad que no tienen ideología ni intención, pero las instituciones que las administran, las regulan y las venden, sí la tienen. Vale, te escucho. Y eso nos lleva directamente a la gran advertencia que hace el material sobre el futuro de esta institucionalización. Romper el tabú farmacológico suela a liberación en la teoría, pero en la práctica estamos sentando las bases para crear un sistema de castas cognitivas. A ver, explícame eso del sistema de castas cognitivas, porque suena muy distópico. Piensa en cómo es este tratamiento realmente. No estamos hablando de ir a la farmacia y comprar una caja de pastillas por 5 euros. Claro, es terapia asistida. Exacto, hablamos de una intervención que requiere preparación psicológica previa, una sesión monitorizada de 6 u 8 horas en un entorno seguro y luego varias sesiones de terapia de integración con psiquiatras altísimamente cualificados. Sí. Los costes de eso, logísticamente hablando, son prohibitivos para la inmensa mayoría. De momento lo son, sí, porque estamos en fase experimental clínica. Y seguirán siéndolo, te lo aseguro, porque el tiempo humano de los terapeutas no es escalable. Lo que el texto advierte con muchísima lucidez es el riesgo de que estas sustancias se conviertan en productos de lujo para las élites de Silicon Valley. Bueno, el turismo psicodélico ya existe. Claro. Ya estamos viendo retiros boutique de ketamina para optimizar el rendimiento y la creatividad de los ejecutivos. Mientras los ricos tienen acceso a sanación profunda, el ciudadano de a pie, el trabajador precario, seguirá recibiendo su receta rápida de ISRS, su manta húmeda para que siga siendo productivo. Tienes toda la razón en que la mercantilización y el entorno de Silicon Valley ya están al acecho. Es un problema ético real, no te lo voy a negar. Es enorme. Pero te planteo lo siguiente. Frente a una persona valorando activamente quitarse la vida, porque lleva 10 años en un bucle de depresión que la medicina tradicional no cura, ¿no es una absoluta frivolidad rechazar el desarrollo de estos tratamientos solo por el miedo a que un millonario los use también para optimizar su cerebro? Estamos hablando del alivio del sufrimiento agudo. Ya, pero no es tan simple. Es que detener el avance de la medicina, penalizar al enfermo en nombre de una pureza ideológica, me parece volver a anteponer el sectarismo al pragmatismo clínico. A ver, no se trata de detener la investigación para castigar al enfermo. Eso es un falso dilema. Se trata de entender que la forma en la que estructuramos la sanación define a nuestra sociedad. Claro, pero... Espera, déjame terminar este punto. Si entregamos la herramienta más poderosa jamás descubierta para explorar la psique a los mismos intereses corporativos que, no lo olvidemos, crearon la crisis de los opioides persiguiendo el beneficio económico, estamos siendo de una ingenuidad aterradora. Esa es una comparación muy dura, ¿eh? Los opioides crean una dependencia física devastadora. Y los psicodélicos, clínicamente, son lo opuesto en ese sentido. De hecho, no generan adicción física e incluso se usan para tratar el alcoholismo. No me refiero a la dependencia química de la sustancia. Me refiero al modelo de negocio corporativo detrás de ella. Ah, vale. El escepticismo histórico sobre estas sustancias no era solo ignorancia de manual. Aquellos que frenaron esto en los 60 entendían el peso del caos frente al orden. Si abres la caja de Pandora de la maleabilidad cognitiva, sin un marco férreo de protección pública, la cura terminará siendo otra herramienta de control. ¿Pero control de qué tipo? Pues que ya no te controlarán aplanando tus emociones con serotonina sintética, te controlarán patentando la experiencia misma, mercantilizando el alivio espiritual. Entiendo tu temor, de verdad, pero creo que subestimas la potencia inherente de la propia experiencia psicodélica. O sea, el texto sugiere que la realidad de la conciencia humana, una vez expuesta a estas sustancias, tiende a resistirse precisamente a esas estructuras de control tan rígido. Bueno, eso es muy optimista. Es que hay un grado de imprevisibilidad en la molécula que escapa al Excel de cualquier corporación. Personalmente, me parece que quejarse de la desigualdad futura de un tratamiento que todavía está prohibido es poner la venda antes de la herida. Que un gobierno haya destinado fondos oficiales para la investigación empírica es simplemente el reconocimiento formal de que el viejo mapa de la psiquiatría ya no nos sirve. Y si nos quedamos con el mapa antiguo por miedo a los monstruos marinos del Nuevo Mundo, pues dejamos a millones de pacientes naufragando solos.
Ya. El problema es que al deshacernos de ese mapa antiguo tan alegremente, impulsados por la urgencia clínica y, digamos, el brillo de los 50 millones de dólares, corremos el riesgo de caminar a ciegas hacia un precipicio ético. Bueno, el mapa del siglo XIX o del XX tenía muchos errores, sí, pero reconocía algo fundamental, que la mente humana requiere límites muy claros para funcionar en sociedad. Justamente para ir sintetizando nuestras posturas de cara al final, me gustaría retomar esa idea del mapa antiguo, porque el mapa que hemos estado utilizando para navegar por la salud mental, que es como bien apunta el autor, el territorio más virgen e inexplorado que existe, Sí, sin duda. nos ha llevado a un callejón sin salida total. Mi postura, como defensora de esta apertura, se fundamenta en los datos empíricos y en el imperativo moral ineludible de aliviar el sufrimiento. Nadie, con rigor científico, afirma que los psicodélicos sean la panacea. Ni mucho menos. No son polvos mágicos que esparces sobre un trauma y desaparece de la noche a la mañana. Pero la evidencia nos dice que al reducir la actividad de esa red neuronal por defecto, permiten al individuo salir de la prisión de su propia narrativa tóxica. Ujú. Cuando un paciente vive en el infierno diario, la medicina debe atreverse a romper el cinturón de castidad intelectual que le ha impuesto el miedo histórico. El pragmatismo tiene que reinar. Pues mi síntesis es una llamada innegociable a la cautela sistémica. Entiendo perfectamente el atractivo narrativo de la molécula salvadora, esa nevada fresca de la que hablabas que borra el dolor, Sí, pero la salud mental es el último gran refugio del ser humano y explorarlo con herramientas diseñadas específicamente para desintegrar el ego, pues conlleva riesgos enormes que el mero entusiasmo pragmático no puede borrar. ya veo. La inyección de este capital gubernamental marca un punto de inflexión definitivo, está claro. Pero mi argumento es que debemos mantenernos sumamente vigilantes. Tenemos que asegurarnos de que esta apertura de la mente no degenere ni en un daño psicológico generalizado, ni en una nueva frontera comercial para las élites. Es innegable que ambos coincidimos en que la piedra ha caído en el estanque y las ondas van a llegar a todas partes. La decisión de inyectar estos 50 millones marca un verdadero punto de no retorno para la medicina moderna. Totalmente de acuerdo en eso. Nos ha demostrado que la política, la farmacología y la conciencia humana son mucho más permeables de lo que nos habían contado. Y es evidente que la conversación sobre el lugar de los psicodélicos en nuestra sociedad no hace más que empezar. De hecho, el texto que hemos explorado hoy deja abiertas muchas otras aristas apasionantes. Desde luego que sí. Hay muchísimo más que explorar sobre cómo encajamos experiencias, digamos casi místicas, en un modelo médico que hasta ahora solo entendía de receptores y de miligramos. Exacto. La intersección entre la desesperación por curar y la caída de los grandes tabúes apenas nos está mostrando la punta del iceberg. Así es. Y bueno, para cerrar, me gustaría que volviéramos a esa imagen inicial, a la metáfora médica con la que arrancábamos. Durante décadas, la psiquiatría tradicional ha deseado tener esa máquina de rayos X perfecta, intentando forzar el misterio de la mente en radiografías limpias y en blanco y negro. Ujú. Y al fracasar, pues nos hemos conformado con mantas húmedas farmacológicas que apagaban el fuego a costa de apagar también el espíritu de la persona. Tristemente. Ahora, con los psicodélicos sobre la mesa de laboratorio oficial, hemos introducido en ese paisaje turbio una luz brillante, una luz cegadora, capaz de revelar los rincones más oscuros y caóticos del cerebro. La pregunta que queda flotando para todos es, cuando esa luz desmonte finalmente las ilusiones que tenemos sobre nosotros mismos y revele la inmensidad de la mente, ¿estaremos preparados como sociedad para no apartar la mirada?